vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Primera de Corintios 3 del 1 al 16. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En este pasaje tan interesante escrito por el apóstol Pablo, encontramos una especie de transición entre un edificio antiguo que tiene que haber sido destruido y un edificio nuevo que está siendo edificado. El edificio antiguo, por supuesto, es este edificio antiguo de lo que hemos sido, de manera que pudiéramos hablar de antes de Cristo y después de Cristo. Él empieza este capítulo diciendo, piensen en, por ejemplo, el versículo 3, piensen qué clase de persona eres. ¿Eres una persona espiritual o eres una persona carnal? Y como en tantas de sus epístolas vuelve a hablar de lo mismo. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, todavía sois carnales. Y dice, ¿cómo lo sé? Porque son celosos, tienen celos el uno del otro. Porque son peleoneros, tienen contiendas, son disensiones, andan como cualquier otra persona. Y entre las cosas que dice, he aquí una cosa interesante, uno dice, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Pues Pablo me habló de Cristo. Otro, yo soy de Apolo. ¿Por qué? Apolo era un gran predicador y sin duda también llevó gente a Cristo. Y dice aquí el apóstol Pablo, pero si tú estás escogiendo a una persona, a un hombre, por grande que el hombre sea, para ser tu guía, tienes que reconocer que eres carnal. ¿Qué somos? No somos otra cosa que siervos. Pero aquel que está diciendo yo sigo a este o yo sigo a aquel, lo está haciendo simplemente motivado por la carne. Bueno, sigue hablando Pablo en relación con eso y dice en estos primeros versículos de la escritura que se leyó, los únicos pasos que vale la pena de seguir son los de Jesús. Olvídate de los pasos humanos. Por buenos que sean, tienen su lugar, pero solo son humanos. Las pisadas de Jesús son las únicas que valen la pena. Fíjate bien en dónde pisa Jesús, para que no te equivoques. Su naturaleza, su modo de ser, sus preferencias, todo lo que Él es. Y habla de la edificación antigua, habla de la edificación nueva. Y aquí es donde queremos enfocar el asunto, porque habremos de seguir con el tema del tabernáculo, que no es otra cosa que un mapa
del crecimiento espiritual en Cristo Jesús, el mapa de la estructura espiritual que Él busca en nosotros. Y Pablo habla de ello sin mencionar el tabernáculo, en este caso lo hacen Hebreos, pero dice: nosotros somos simplemente ayudadores de Dios. Ustedes, se refiere al pueblo con el cual trabaja, nosotros incluso, ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Por supuesto que no hay edificio hasta que no hay un fundamento adecuado. Jesús hablaba de edificios inadecuados cuando habló del hombre que edificó su casa sobre la arena que es movediza, la arena que está compuesta de muchas pequeñas partículas, pero en un conjunto nada sólido. Vinieron ríos, soplaron vientos y la casa se cayó. La casa edificada sobre la peña, decía Jesús, es otra cosa que permanece. Y por supuesto que la peña es Jesucristo mismo, el Señor. Y habla aquí Pablo de la necesidad de crecer en Él. Y está hablando de sí mismo, diciendo: yo, ayudador de Dios, coadjutor de Dios, en esta labranza de Dios que son ustedes, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero también dice: ninguno puede poner otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Él es el fundamento, no hay otro. Cualquier otro no sirve. Es arena, se mueve, se equivoca. Cuando viene la tormenta o la avenida, se viene abajo cualquier cosa que hemos construido sobre algo que no es Jesús. Porque tarde o temprano se ven los defectos, las fallas, los errores. Y si uno insiste en tener su casa interna edificada sobre un fundamento de esa clase, pues uno decide ser una ruina uno mismo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento que es Jesucristo, la roca, la piedra firme. Pero otro edifica encima. Otro edifica encima cuando alguien viene y nos ayuda a ver la manera de que se inicie el proceso del crecimiento espiritual, Cristo Jesús. Sin embargo, la sobreedificación, la casa en sí, corre por cuenta de uno mismo. Cada quien vea cómo sobreedifica. En ocasiones anteriores mencionamos algunos de los elementos que Dios había indicado para la construcción del tabernáculo, y volvemos a encontrarlo aquí mencionado con el apóstol Pablo, por el apóstol Pablo. Si alguno edificare sobre este fundamento que es Cristo Jesús, no hay otro fundamento, la única roca, es el único que puede darnos la base para edificar espiritualmente. Y dice: oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno, ahora sí entran las obras, pero no solamente las obras de lo que hacemos en beneficio de otros, pero la obra de Dios en nosotros, la obra que nosotros permitimos que Dios haga, y la manera como edificamos mediante la ayuda de Él y los materiales que Él da, la sobreedificación que Él busca. Esta obra, la nuestra, será probada por fuego. Lo dice claramente: por el fuego será manifestada, el día la declarará. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba, y la hace efectivamente. Mencionábamos también el oro y el simbolismo del oro: sabiduría, amor, pureza. El oro es purificado con fuego y resiste el fuego. Es más, mientras más intenso el fuego, más evidentes se hacen las impurezas del oro, y el fuego acaba por quemarlas por completo y transformarlas en humo que se va, hasta que no hay otra cosa que oro, que en su estado líquido de fuego se ve verdaderamente como una luz dorada, enormemente atractivo. Así es la sabiduría
cuando Dios nos permite tener sabiduría de Dios para vivir. No importa la intensidad del fuego. La sabiduría que empieza, dice la Escritura, con el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para vivir. Hay mucha gente muy inteligente, con un montón de información en la cabeza, pero qué tontos son para vivir. No tienen ninguna sabiduría para vivir y ayudar a vivir. La sabiduría de Dios. La plata de la redención. A otro salvó, no puede salvarse a sí mismo. Era una de las acusaciones de los enemigos de Jesús cuando Él estaba en la cruz. Muy cierto. Él hubiera podido salvarse a sí mismo y descender de la cruz si hubiera querido. Ningún problema. Pero si lo hubiera hecho, nosotros iríamos al infierno. ¿Era Él o éramos nosotros? Y Él escogió redimirnos a nosotros y dar su vida a cambio de la nuestra. Pero lo mismo ocurre en muchas circunstancias que llegan a nuestro camino. Tenemos que escoger entre arrebatar la paz a otros para probar nuestro punto de vista o mantenernos nosotros quietos y dejar que el otro tenga paz. Podemos simplemente tener nuestro propio gozo al tener una ganancia por encima de la ganancia de otro, o reprimir eso y dejar que otro tenga el gozo de lo que sea, incluso de llevarse la gloria de algo que a lo mejor hicimos nosotros. A veces resulta difícil decir nada, cuando pudiéramos aclarar: hey, yo lo hice, no lo hizo aquel, no lo hizo aquella. Les robaríamos gozo. Es más sencillo mantener nuestro gozo puesto en la cruz y tener el gozo auténtico que no se deriva de situaciones, circunstancias o personas, pero que se deriva de la presencia de Él. Es así como Jesús se edificó. Él era perfecto en sí mismo, pero vino para crecer humanamente y darnos a nosotros la estatura espiritual que adquirió, no para Él que era Dios, no para Él que era el Cristo, no para Él que siempre estuvo en el seno del Padre, no para Él que no necesitaba obrar para ganar. Él era el creador de todo, pero para darnos a nosotros una sobrevestidura, la vestidura de su sangre para empezar, y luego la sobrevestidura de su naturaleza ganada a través de obras. No el sanar ciegos, eso lo hizo por misericordia, como un don especial. No para sanar leprosos, difícilmente lo puede hacer un ser humano normal, por cristiano que sea. No digo que no llegue a ocurrir, sí, pero no es lo común. Pero sí para poder tener la obra principal, que es la que de veras importa, la obra de la sobreedificación de la naturaleza de Jesús en nuestro propio bien. Alguien dirá: pero si no obramos, ¿quién va a hacerlo? Las piedras pueden hacerlo. Dios puede levantarse siervos donde a él le plazca. No necesita de nadie. Él es Dios, es el Creador, está completo en todo. Tal vez comenté alguna vez que escuché a alguien decir que Dios nos habría creado porque se sentía muy solito en el universo. Bueno, está bien como la interpretación de un romántico, pero Dios no necesita de nadie. Él es perfecto, completo en sí mismo, total en sí mismo. ¿Quién puede comprenderlo? No un ser humano, por cierto. Pero cada uno vea cómo sobreedifica la plata de la redención. Este tema de las piedras preciosas es bonito, es interesante. Lo hemos mencionado en ocasiones cuando hemos hablado de la nueva ciudad, como el fundamento de la nueva ciudad son precisamente piedras preciosas relacionadas con las tribus de Israel y el significado de estas piedras, espiritualmente hablando.
Tal vez, puesto que ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, hace posiblemente 2, 3 años, no sé, tal vez no necesitamos volver a hacer, no sé cuáles mencionado, hasta qué punto, tal vez podríamos mencionar algunas de ellas. Detengámonos en algo que escuché el otro día, no lo sabía. El elemento esencial para hacer el aluminio es el mismo elemento esencial que se utiliza para hacer zafiros industriales, zafiros hechos por la mano del hombre. Claro, los elementos vienen de Dios de todas maneras. El hombre no puede crear nada. Puede componer, puede arreglar, puede rehacer, no puede crear. Pero de esta cosa que se usa para el aluminio, se usa para hacer zafiros, a temperaturas increíblemente altas, claro. Y otra cosa interesante, para que el zafiro pueda ser zafiro, tienen que poner otro zafiro al cual llaman semilla, ahí, junto al zafiro que está siendo hecho. De lo contrario no ocurre. Muy cierto cuando se trata de la naturaleza de él. Zafiro significa escalera, porque el zafiro va desde el azul profundo hasta el azul casi blanco, blanco de hecho. Una escalera para subir o para bajar. Él quiere darnos esta capacidad de ser lo mismo arriba que abajo, de poder estar en la parte más alta de lo que sea, estar bien, con Él dentro, con Él como reacción, con Él como sentimiento, con Él como pensamiento, con Él como naturaleza, y no asumir el garrote de la crueldad o de la prepotencia o de la dureza, únicamente porque tengo el poder en la mano para poder hacerlo. A cualquier nivel, así sea el nivel de la calle, cuando un carro más grande se atraviesa, o se puede empujar a otro que está más chico, a cualquier nivel, o estar abajo, en el plano que sea. Muchas ocasiones se está abajo cuando alguien que tiene sobre nosotros, por ejemplo, el poder del amor, mencionábamos algo la vez pasada, y a causa de que sabe el amor que le tenemos, puede aprovecharse y nos coloca en una situación difícil, abajo, en un sentido, porque el que lleva el peso del sacrificio es ese, el que está abajo. Y sin embargo, estando abajo, poder tener la misma victoria que se tiene cuando se está arriba, la fuerza de la paz y del gozo, la transparencia de la luminosidad de Dios, cuando nos ha acercado el resplandor de la presencia de Jesucristo. Piedras preciosas. Pienso que también habremos mencionado, porque se mencionaba en este reporte que oí sobre piedras, el diamante, la piedra más dura que existe, como cristal, bella, transparente, luminosa, y sin embargo con una firmeza increíble que corta cualquier cosa, aun cuando puede ser hecha a pedazos, si alguien encuentra el punto exacto en el cual golpear. Un joyero sabe cómo cortar un diamante, que llega a conocer la piedra profundamente. Alguien que no sabe puede dar en el corazón del diamante y hacerlo añicos con un solo golpe. El diamante. Bien, uno pudiera hablar de Jesús como un diamante. Por una parte, en donde se encuentra la firmeza y la luminosidad que tenemos en Él, la increíble fuerza de su amor y su paciencia. Y por otra parte, dejó que el punzón de la muerte llegara, y en un sentido se hizo un polvo luminoso que recorre el mundo, tratando de encontrar al ojo en cualquier corazón que quiera tener la luminosidad de esa piedra preciosa que se llama Jesús. Y Él aceptó hacerse pedazos, para que cada uno de nosotros pudiera encontrar en Él todo lo que necesita para tener la firmeza del diamante
y vencer por encima de lo que sea. El placer y el dolor, después de todo, vienen de la mano de Dios. Y tanto el placer como el dolor se nos ofrecen para que esta sobreedificación llegue a ser una realidad. No edificar con dolor, porque no hay remedio, ni porque el sacrificio duela, pero edificar de acuerdo con la anunciación de los ángeles, paz, buena voluntad para con los hombres, gloria a Dios en las alturas. El deseo que Dios ha venido a prender al corazón humano, por Él, por lo que está arriba, a donde Él nos llama, y en un sentido, por lo que está abajo, a donde Él descendió, para enseñarnos a caminar a su lado. Los materiales de la edificación, piedras preciosas. Tal vez intentemos tomar un poco más allá el tema de las piedras preciosas en relación con el tabernáculo sobre el cual estamos tratando de trabajar un poco y hablar de la sobreedificación y los materiales que Dios nos da para lograrlo. Por lo pronto, hoy, que Dios te bendiga y te guarde y te dé un año lleno de su presencia y de su bien.